¿Te gustó la serie Vikingos? Si viste al menos un capítulo, recordarás la impactante escena en la que los escandinavos viajan hasta un monasterio cristiano repleto de riquezas y defendido por pacíficos monjes. Como es habitual en las series de acción, se nos muestra con todo lujo de detalles el saqueo y destrucción del lugar. Lo cierto es que en el año 793 esto sucedió verdaderamente. Fue el primer ataque oficial y el comienzo de la era vikinga. Y sucedió aquí, en la isla de Lindisfarne. Los monjes fueron asesinados de manera muy similar a como narra la serie, porque ellos vivían en oración y penitencia y rechazaban la violencia. Sin duda, habían alcanzado una elevación superior, moral y espiritualmente, pero eran incompatibles con un mundo donde el ser humano siempre puede comportarse como una bestia. Y aquí entra la teoría de juegos. Recuerda la última vez que jugaste a las cartas. Seguro que en algún momento sentiste la tentación de hacer trampas. ¿Qué pasa si varias personas hacen trampas en el mismo juego? ¿Pueden todas ellas ganar ventaja o la pierden simultáneamente? Hay una rama de las matemáticas que estudia esto, es decir, estudia las dinámicas internas de un juego, entendiendo este como un sistema de interacciones de cooperación y competencia donde las decisiones de los individuos afectan a las decisiones de los demás. Algo así como la negociación, aplicable a economía, a la guerra y, por qué no, a cualquier aspecto de la conducta humana. Si en un conjunto de grupos humanos todos ellos son pacíficos, bastará que uno de ellos aplique una violencia mínima para obtener mayores beneficios que el resto. La promesa de posibles recompensas es demasiado suculenta como para que no haya al menos un interesado, por lo que siempre existirá una posibilidad de violencia, y ser pacífico en el mundo real es imposible. Me hago entonces la siguiente pregunta respecto a la conducta humana en general. ¿Nacemos naturalmente buenos, como sostiene Rousseau, y nos volvemos malvados para defendernos de posibles amenazas? ¿O será al revés, que nacemos egoístas y peligrosos, como sugiere Hobbes, y nos domesticamos para evitar el castigo? ¿Cómo crees que es el ser humano? ¿Esencialmente pacífico o esencialmente violento? Sabemos que lo que entendemos por bien está condicionado por las circunstancias. Nuestro país, nuestra época, nuestra clase social pueden influir en cómo percibimos la realidad y la virtud. Sin ir más lejos, Sócrates podía tener en buena consideración las relaciones amorosas entre alumnos y maestros, cosa que a nosotros nos parece enfermiza e ilegal. Sin embargo, seguimos considerándolo como ejemplo de virtud, porque entendemos que debemos contextualizar su conducta según las circunstancias. Así que, dejando esto aparte, trabajemos con una noción básica de virtud. Bueno es lo que tiende al bien común, por encima del bien personal, aunque el bien común sea distinto para cada época y cada cultura. Remontémonos a la Grecia clásica, la Atenas del siglo V a.C. En un bellísimo diálogo de Platón, Sócrates discute con Polo, Gorgias y Calicles, que eran tres sofistas y tres patas para un banco. Sócrates se dedicaba a hacer preguntas para demostrar que ellos no eran coherentes consigo mismos. Recordemos que para él el alma es buena y actuamos mal por ignorancia. No existe el mal, sino ausencia de bien o ausencia de conocimiento. Esto es el intelectualismo moral y nos recuerda a Jesús cuando dice a su padre: perdona a los que le matan porque no saben lo que hacen. Calicles, sin embargo, opina todo lo contrario. Para él, como para el griego promedio, lo bueno es lo que nos hace más fuertes y poderosos. Nos dice: la naturaleza misma demuestra que es justo que el fuerte tenga más que el débil, el poderoso más que el que no lo es. Suponemos que se basa en la observación de la naturaleza, de los negocios y de la guerra, allí donde el ser humano tiene que exprimir su inteligencia o fortaleza física para vencer a sus rivales. En realidad, en un mundo en el que la violencia es una opción, esto es cierto. Sócrates le recuerda que en la democracia ateniense son los mediocres los que ostentan el poder, por lo tanto, los que monopolizan la violencia y protegen sus propios intereses. Lo que quiere poner de relieve es que Calicles se contradice cuando rechaza la democracia como antinatural, pero en realidad lo que yo creo que recalca es que aun para defender el interés de una mayoría hay que utilizar la fuerza. Calicles nos dice también que el poderoso debe dar rienda suelta a sus deseos y pasiones sin moderarlos. Su voluntad debe ser caprichosa y su capricho ley, porque este es el orden natural. Nos recuerda a Raskolnikov en Crimen y Castigo cuando dice que el ser extraordinario, este hombre, se distingue por la sola fuerza de sus deseos. En la película La Naranja Mecánica, Stanley Kubrick nos muestra cómo Alex y su pandilla de drugos van por ahí asaltando casas, robando, violando y dando palizas a mendigos. La película está basada en la novela de Anthony Burgess, cuya esposa fue violada durante un asalto muy parecido. Pero, ¿es el ser humano promedio así de cruel? Para el filósofo Donatien Alphonse de Sade, sí, y aún más. Él dice que quienes actúan de forma benévola lo hacen por temor al castigo y por querer una recompensa, no porque el bien sea algo deseable, sino porque nos garantiza estar a salvo y disfrutar de otros placeres a lo largo del tiempo.
El Marqués de Sade, en su obra literaria, mezcla una pornografía fetichista y extremadamente violenta con una filosofía monstruosa. Nos da a entender que obtener placer en el sadismo y la destrucción es lo normal, a lo que todos nos entregaríamos si nos fuera lícito o pudiéramos evadirnos de las consecuencias. Si pensamos que los sujetos más depravados son a menudo los más poderosos, no nos cuesta imaginar que pueda estar en lo correcto. Emperadores como Calígula o Nerón, poderosos, hasta decir basta, cometieron todo tipo de crímenes impunemente. Nobles como el francés Gilles de Rais o la condesa húngara Elspeth Bathory cometieron aún mayores infamias contra la humanidad, exaltando la imaginación de quienes se deleitan con este tipo de literatura. Thomas Hobbes no llegaba tan lejos en su pensamiento, pero en su obra El Leviatán expone que el hombre es al menos muy peligroso. No malo, pero sí peligroso. Él vivió la Guerra Civil Inglesa y su pensamiento iba mayormente encaminado a evitar más caos. Para ello, él sostenía que es necesaria una autoridad que esté por encima de las leyes, un monarca absoluto que garantice que las leyes se cumplan, porque si no hay una fuerza semidivina que nos asegure un castigo, lo normal es que el comportamiento humano tienda a descarrilarse. El problema del mal se vio desde un ángulo completamente diferente cuando Darwin y Mendel postularon las leyes de la evolución de las especies y de la genética. Así las cosas parecían sugerir que los comportamientos humanos habían sido seleccionados para su supervivencia en una naturaleza hostil. Esto nos haría naturalmente egoístas y agresivos, porque así los sujetos con mayor efectividad práctica serían los encargados de reproducir la especie. O si al menos lo interpretaron los darwinistas sociales como Herbert Spencer, un poco siguiendo el hilo del liberalismo económico más extremo. La célebre filósofa anarcocapitalista Ayn Rand es poco más que un Calicles moderno y viene a postular el egoísmo moral como la tesis de que ignorar los intereses ajenos es a la larga provechoso para todos. El etólogo, Konrad Lorenz, trató ampliamente el instinto de agresión en los animales y en el ser humano, intentando dar a entender que comprender nuestra naturaleza violenta podía mejorar nuestras herramientas para reducir la violencia afectiva. De acuerdo a muchas interpretaciones, el instinto agresivo, la pulsión de muerte freudiana y qué sé yo qué otras formas existen de llamarlo, el mal, tal y como lo entendemos, podría ser simplemente una estrategia evolutiva más que garantiza recursos, protección y reproducción. Pensemos que muchas sociedades reguladas y jerárquicas practican la violencia extrema por norma. Los bandoleros y los piratas antaño, las mafias o bandas de crimen organizado, los pandilleros o narcotraficantes, por ejemplo, en sus casos ser el malvado puede ser sinónimo de mayor recompensa, poder y respeto. Pero aunque podamos convertirnos en seres malvados si las circunstancias nos obligan, mi pregunta es, si somos completamente libres, es decir, si no hay consecuencias, ¿qué somos? El experimento de la cárcel de Stanford sitúa a alumnos de la misma universidad aleatoriamente en el grupo de carceleros y en el grupo de presos. Querían comprobar si dejándolos libres de hacer daño a los demás podían regularse. El experimento se canceló en menos de una semana a causa de las salvajadas que los carceleros comenzaron a hacer sobre sus propios compañeros. El experimento de Milgram narraba algo parecido. Después de la tesis de la banalidad del mal de Hannah Arendt, intentaban probar que el ser humano podía llegar extremadamente lejos en su crueldad, sin quererlo, solamente por obediencia. Los sujetos llegaron a provocar descargas eléctricas sobre desconocidos solamente porque el encargado del experimento insistió en que era su obligación. Si damos estos experimentos por válidos, en consonancia con la historia de la humanidad, el ser humano puede alcanzar cotas de violencia inmensas con muchísima facilidad sin que sea en absoluto necesario, a menudo incluso con placer. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, así dice Jean-Jacques Rousseau, refiriéndose a que la educación nos transforma en seres mortíferos. El buen salvaje, en su opinión, vive feliz y en armonía con la naturaleza. Bueno, esta es la interpretación popular, aunque no escribió exactamente eso. Los registros fósiles nos demuestran que en realidad nuestros antepasados prehistóricos eran extremadamente violentos, principalmente porque tenían que enfrentarse a la naturaleza, y la naturaleza es muy suya. El Homo sapiens sobrevivió a los neandertales, a los Homo erectus y a sus descendientes, los pequeños floresiensis, y probablemente los exterminó o asimiló genéticamente. Es muy poco probable que todas las especies que no sean el Homo sapiens hayan sido extintas y que no se deba a una intensísima violencia. Sin embargo, aquí puede encontrarse la clave de esta aparente contradicción. Si bien solamente recordamos a Darwin, hubo otro naturalista y científico muy interesante y también muy barbudo, Piotr Kropotkin, quien estipuló que las especies sobrevivían no solamente a causa de la competitividad, sino mayormente a causa de su cooperación. Explicaba que Darwin había centrado la investigación en los combates por los recursos sin prestar atención a las formas de organización social que permiten a los animales optimizar sus fuerzas. Un análisis atento de las hormigas y de las abejas permitía a Kropotkin, convencido anarcosocialista, de que la colaboración proporcionaba más opciones de supervivencia que la competencia. Esto es curioso, si volviendo al ejemplo del Homo sapiens, recordamos que la razón de que sometiera a otras especies
es precisamente su capacidad para organizarse al entrar en combate. Su dominio del lenguaje y de planificación le dan una gran ventaja en la lucha, lo que hace suponer a los científicos que su dominio radicaba en su sociabilidad. En palabras del pensador Francis Fukuyama, la cooperación y el altruismo recíproco surgieron en un principio porque proporcionaban ventajas a los individuos que las poseían. En el ámbito de la economía, y a pesar de estar en las antípodas de este pensamiento, el economista Friedrich Hayek ilustra cómo una economía de mercado funciona en la medida en la que sus miembros son capaces de cooperar entre sí a través de un sistema no centralizado. En resumidas cuentas, la evolución nos ha dado la capacidad de cooperar y también la de agredir. El cerebro está equipado con sentimientos que dan lugar al razonamiento moral, lo que permite un comportamiento estable, la confianza que da lugar a la división del trabajo y la capacidad de previsión que acaba creando un sistema estable de interacciones. Todo esto está de locos y no es porque sigue existiendo el instinto de agresión. Y no es suficiente con practicar deportes de riesgo, de combate, de entregarse a sublimaciones de la violencia, como el heavy metal o el hooliganismo. El mal sigue entre nosotros, perpetrando una sombra perversa, como describe Poe, la tendencia a hacer el mal por el mal mismo. Es un impulso radical, primitivo y elemental. En 2021 se reveló que se habían encontrado en Egipto numerosos esqueletos de ballenas terrestres, es decir, que si bien la evolución ha hecho que muchos animales marinos salgan a la superficie, también ha hecho que algunos de ellos regresen al agua. Ese sería el origen de los mamíferos marinos en general, lo que nos recuerda que la evolución no es una línea hacia adelante, ni muchísimo menos, puede ir hacia atrás y hacia ningún lado. La evolución es la adaptación constante de las mutaciones aleatorias al medio, y el medio, en nuestro caso, somos nosotros. Como durante miles de años la prosperidad del ser humano ya no depende de la naturaleza, sino del ser humano, el libre albedrío nos explota en la cara una vez más con su falta total de sentido. Es decir, que si intentamos explicar la naturaleza humana desde un punto de vista científico y natural, entramos en un agujero de gusano que nos devuelve al punto de partida. Esto sobre la genética, pero ¿y sobre la memética? La memética es el conjunto de reglas que de forma similar a la genética reproducen patrones de comportamiento de los memes, unidades de cultura. La difusión de la cultura, según el científico y divulgador Richard Dawkins, se da mediante reglas semejantes: prosperidad y éxito. Si un sistema cultural proporciona estabilidad y fortaleza a una sociedad, garantiza que ésta se reproduzca y se propague, incluso que domine a otras e imponga sus valores. A fin de cuentas, los sistemas de valores surgirían solamente como herramientas de organización y deben aceptarse y adaptarse cuando cambian las circunstancias. ¿Cómo llegamos a adquirir estos valores? Mediante la búsqueda de recompensa y la evitación de castigo. Como el perro de Pavlov o las palomas de Skinner, los niños que somos repetimos las acciones que nos reportan beneficio, buscando la validación de los demás. Para la antropóloga Margaret Mead, de hecho, toda civilización puede dividirse en una cultura de la vergüenza o una cultura de la culpa, los dos instrumentos elementales de gestión de la conducta pública. Todo esto nos dice que existen en semejante medida el mal y el bien, tanto en nuestros genes como en nuestra cultura, y que existen al menos garantías de cumplimiento del bien mediante la represión cultural y el castigo, pero circunstancias que empujan al mal a sobresalir. El psicólogo Steven Pinker nos recuerda en su libro La tabla rasa que la circuitería de nuestro cerebro ha evolucionado para adaptarse al mundo. Esto quiere decir que las construcciones mentales que hemos hecho para crear los números o las leyes reproducen propiedades reales del universo. Es decir, que somos sujetos morales porque nuestro cerebro ha sido diseñado para relacionarse moralmente. Esto acompaña racionalmente nuestros sentimientos, y es que todos nos sentimos mejor con nosotros mismos y en armonía con el mundo cuando hacemos el bien. Nos sentimos incluso elevados cuando, siendo libres, escogemos la compasión, la amistad y la comprensión. Pero de nuevo, en la abadía de Lindisfarne, ante la posibilidad de que aparezca un barco vikingo, me pregunto, ¿debería quedarme indefenso para ser verdaderamente bueno? El buenismo es una actitud temeraria que se resume en el dicho popular de bueno eres tonto. Y es que si soy tan bueno que quedo vulnerable, merced del capricho de los demás, puede que alguien intente oprimirme, someterme o aprovecharse de mí. Quien mejor entendió este problema fue Nicolás Maquiavelo, quien sostiene que cuando las cosas se tuercen, muchos se olvidan de sus seres queridos, pero nadie se olvida del peligro. Es decir, que el temor puede ser más poderoso que el amor. Si puedes darte el lujo de ser benevolente, caritativo y pacífico a tiempo completo, es porque has delegado la violencia en un ejército y una policía que te mantiene más o menos a salvo. Pero en la realidad, siempre hay una agresión potencial implícita en cualquier dinámica social. Una hipotética amenaza recíproca que mantiene el equilibrio de un tejido social para permitirnos vivir pacíficamente. Para contestar a la pregunta que he planteado, el ser humano es todas las mutaciones aleatorias que se dan en él, la más mala y la más buena, la más estúpida y la más inteligente, la más espiritual y la más cavernaria. Sin embargo, la existencia de una forma de agresión obliga a la defensa agresiva de todos.
Luego el ser humano, independientemente de sus naturalezas, se ve forzado a ser potencialmente peligroso. En palabras de Nietzsche, solo se puede estar callado y tranquilo cuando se tiene un arco y una flecha. Si se es suficientemente fuerte y se está a salvo, uno se puede dar el lujo de entregarse a la elevación moral, a la espiritualidad, a la compasión, al amor. Esta es la razón por la que la psicología moderna del amor sugiere que únicamente podemos amar sanamente desde una posición de seguridad. Escríbeme en los comentarios qué opinas sobre esto y sobre qué te gustaría que hablara en los próximos vídeos. Gracias y nos vemos pronto.